Siempre he creído que la santidad en la iglesia es lo primordial. Esa responsabilidad es de los que pastoreamos. Buscar de Dios a cada instante. Gracias a Dios por tener la oportunidad de escuchar a los ministros de Dios que nos enseñan para rectificar nuestro carácter y santidad. Dios siga bendiciendo a estos ministros que nos alertan sobre la dirección malsana de la iglesia del Señor. Gracias, Dios mío, por tu consejo. Un espectador compartió sinceramente: siempre he creído que la santidad de la iglesia es lo primordial, y esa responsabilidad recae en nosotros, los que pastoreamos, para buscar a Dios en cada momento. Agradezco a Dios por la oportunidad de escuchar a estos ministros que nos enseñan a rectificar nuestro carácter y santidad. En este sermón, Miguel Núñez te llevará en un viaje para explorar una fe más profunda, donde la santidad y la devoción son la brújula que guía nuestras vidas. Serás guiado a través de mensajes sagrados y llenos de inspiración, ayudándote a comprender mejor la responsabilidad de un pastor y el papel crucial de la fe en la construcción de una comunidad fuerte y santa. Prepárate para ser inspirado y abrir tu corazón a palabras que transformarán. No sé si usted le llama grillo. Le llaman grillo. La persona de New York no podía creer lo que le estaba diciendo. En medio de la bulla, del ruido de Manhattan, personas, autobuses, trenes, gente hablando. Y le dice: ¿cómo tú me vas a decir que tú estás oyendo un grillo? Y él dice: yo estoy oyendo un grillo. El neoyorquino no lo cree y le dice: bueno, continuamos caminando, y un poco más adelante hay un árbol. El indio se baja, toma el grillo. ¿Ves? Te dije que estaba oyendo un grillo. Esta persona de la ciudad le dice: pero es increíble, ¿cómo tú pudiste hacer eso? Y el indio le dice: bueno, no es tan difícil, tú tienes algunas monedas. Y él le pasa unas monedas, y él toma la moneda, la tira al aire, y cuando caen las monedas hacen clink, 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 clink. Y todo el mundo que estaba alrededor se volteó a ver lo que había caído. Y él le dice: tú ves, todo depende de lo que tú estés oyendo. ¿Qué tiene eso que ver con lo que vamos a enseñar en este fin de semana? Lo que yo oiga va a depender de lo que yo haya venido a oír. Y yo necesito preparar mi oído. Yo necesito preparar mi corazón. Si yo no hago eso, probablemente aquello que Dios quisiera comunicarme, yo probablemente no lo escuche. Yo soy médico, algunos de ustedes lo saben, y como estudiante de medicina fueron muchas veces que yo no escuché lo que debía haber escuchado, porque yo iba muchas veces a las charlas no a oír lo que el profesor tenía que decir, sino a contradecir en mi mente todo lo que él tenía que decir. Y en la medida que entonces aprendí y el Señor me enseñó humildad, yo entendí que si voy a un lugar voy a aprender, y realmente no aprender de mí, aprender de lo que la palabra de Dios tenga que decirnos a todos. Y eso me incluye a mí. Yo quiero hablar un poquito de la situación actual en la que nosotros nos encontramos y la que yo he podido ver en mis viajes por América Latina. Con frecuencia nosotros nos encontramos con una escasez de la pureza doctrinal. Pero en otras ocasiones quizás la pureza doctrinal existe, pero lo que no hay es integridad pastoral. Y la integridad es algo que todos nosotros conocemos lo que es, pero que frecuentemente nosotros no vivimos. Es algo que Dios conoce, es algo que Dios enfatiza en su palabra, pero a la hora de lo que es integridad, muchas veces nosotros vivimos en violación de esa integridad. Y una de las cosas por las cuales eso ocurre es porque nosotros hemos ido disminuyendo el estándar de la palabra y el estándar del oficio de la persona que se para aquí detrás. Y cada vez que tú disminuyes el estándar, sin lugar a duda tú vas a terminar con una corrupción de lo que es la integridad pastoral y de lo que es la integridad doctrinal. Y una de las cosas que ha contribuido a esa dilución o a esa disminución del estándar es la manera como nuestra generación ha sido educada para servirse. Nosotros estamos acostumbrados a entrar a un lugar y encontrar un buffet y vamos y preguntamos: ¿y qué es esto? Bueno, esto es vegetales hecho de tal manera. No, gracias.
Y esto, de esto sí. Nos acostumbramos a servirnos de esa manera y lamentablemente en los últimos años ha habido algo similar. La palabra de Dios, todo el consejo de Dios es una dieta completa para la iglesia, pero la iglesia ha aprendido a servirse a manera de buffet. Y predicamos incluso muchas veces temáticamente, este tema sí, este tema no este tema muy sensible, no, porque este tema acaba de pasar en mi iglesia. Yo no puedo hablar de este tema porque luego van a pensar que yo me estoy refiriendo a lo que pasó. Bueno, si esa es la necesidad del momento, eso es lo que necesitamos hacer precisamente. Consecuentemente, en la medida en que las congregaciones observan lo que está pasando aquí detrás, en esa misma medida entonces las ovejas que están ahí delante han ido perdiendo respeto por la posición pastoral. Y muchas veces ovejas saben decir, no, esa es su opinión, pero yo tengo mi propia opinión. Cada cual tiene derecho a su propia opinión. Como si no hubiera un llamado de parte de la palabra a la sumisión a la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre mí. No a ciegas, como lo vamos a ver más adelante, pero hay un llamado a la sumisión. De la misma manera que los ciudadanos son llamados a someterse a los presidentes de turno y a las autoridades de turno, y las familias y las esposas llamadas a someterse al hombre cabeza del hogar que Dios ha elegido. En la medida que vamos a explorar, o antes de explorar el carácter moral de un pastor, yo quiero que nos hagamos varias preguntas que van a ayudar a enfocarnos y a dirigirnos en esa dirección. La primera pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿quién elige a los pastores? Y yo voy a responder eso con la palabra. Pero la respuesta a esa pregunta hace una diferencia monumental en la manera en cómo yo veo esto que yo llamamos púlpito con frecuencia. Número 2, yo tengo que preguntarme ¿qué es un pastor? Cuando estamos hablando de que fulano es el pastor de la iglesia, uno de los pastores, cuando otro escucha eso y no ha crecido en la iglesia, ¿qué imagen debiera él formarse cuando yo le explico lo que un pastor es? En tercer lugar, ¿qué tipo de persona debe ser un pastor? Debo entender el oficio y luego el tipo de persona que debe ser para llenar el oficio. Y finalmente, ¿qué es lo que califica a una persona para ser pastor, para llenar ese oficio? En nuestros tiempos y en nuestras culturas no es infrecuente que alguien simplemente se moleste en una iglesia y diga, yo me voy, toma un grupo de personas y establece una iglesia. Y ya él es pastor, sin que nadie le pueda cuestionar. La pregunta es, si a la luz de la palabra de Dios, eso es algo que nosotros debiéramos libremente hacer. Déjame comenzar con la primera pregunta. ¿Quién elige a los pastores? Y Hechos 20:28 realmente es la respuesta. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. En la medida en que yo tomo ese texto bíblico, lo asimilo, aquilato su contenido, en esa misma medida, si lo hago correctamente, en mi mente el estándar por medio del cual o a través del cual yo debo vivir o bajo el cual yo debo vivir debe subir inmediatamente, de manera súbita. Porque de repente yo me he percatado que a mí no me hizo pastor otro ser humano. En el sentido literal, si realmente soy pastor delante de Dios, el Espíritu Santo de Dios me ha hecho pastor. Y eso no es poca cosa. El Espíritu Santo se ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios. El texto continúa, pero yo lo dejé ahí a propósito porque yo lo voy a abordar probablemente en la tercera sección de la mañana. Pero esa idea solamente debe darme un sentido completamente diferente de lo que es un pastor. Es Dios que de alguna manera me ha hecho un llamado especial, ha puesto su mano sobre mí, me ha separado para una función y por tanto yo le rindo cuenta a Dios. Eso no dice que yo no le rindo cuenta al hombre también, pero en último caso, Dios es el que me está pidiendo cuenta todos los días de cómo yo estoy realizando mi trabajo para el cual Él me llamó por medio de su Espíritu para pastorear la iglesia de Dios. Luego en Tito 1:5 nosotros vemos el mandato de Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designara ancianos, es la misma palabra anciano, pastor, vamos a ver en un segundo, en cada ciudad como te mandé. Ciertamente hay un instrumento humano
que hace la elección, pero en última instancia el llamado es de Dios. Y eso es importante porque sin ese llamado yo no puedo ejercer la función. Yo puedo, pero yo no tengo la unción, yo no tengo la autoridad, yo no tengo el respaldo, yo no tengo la aprobación de Dios para pastorear. Y eso va a marcar la diferencia en términos de en qué dirección la iglesia va a ir y cómo la iglesia se va a desarrollar. Entonces ya tengo una idea de quién elige a los pastores. A la hora entonces de que ese pastor ocupe una posición, yo creo que es bueno preguntarnos qué es lo más importante en la vida de un pastor. ¿Son sus dones y talentos? ¿Es su carácter? ¿Es su preparación académica? ¿Es su llamado? Esa es una pregunta retórica que ustedes no tienen que responder, pero en su mente traten de responder esa pregunta para ver de qué manera usted coincide con lo que nosotros vamos a hablar en un momento. Pero yo puedo tener dones y talentos, y si yo no tengo el respaldo de Dios, yo no puedo hacer mucho con esos dones y esos talentos que Dios me ha dado. La preparación académica es importante. Nosotros creemos vehementemente en la preparación académica. Lo enfatizamos continuamente. Cada vez que tenemos la oportunidad, enfatizamos la necesidad de la preparación académica. Pero hay personas con PhDs en Biblias que no son llamados a ser pastores. El carácter es fundamental. Pero hay personas en seminarios, por ejemplo, con PhDs en Biblia, con un carácter santo, con dones y talentos, y ellos tampoco han sido llamados a ser pastores y no están frente a ninguna iglesia. De tal forma que lo más importante a la hora de alguien ir y ocupar esa posición es su llamado. Que Dios lo haya llamado, y con el llamado Dios comienza a formar el carácter, y a la hora del llamado da dones y talentos y comienza a preparar al individuo, porque Dios no llama al equipado, sino que Dios equipa al llamado. Él llama y luego equipa. Eso fue exactamente como lo hizo con los apóstoles. Y yo creo, hermanos, que no estoy diciendo que represente la experiencia aquí, pero lo sé en mi país y lo sé en los viajes que he dado. Hay mucha gente pastoreando sin llamado. Claramente, sin llamado. Y eso es lo que hace con frecuencia que la iglesia entra en crisis. Estadísticas recientes en Estados Unidos hablan que el 70% de aquellos que salen de seminarios estarán fuera del ministerio en los próximos 5 años. 70%. Fuera del ministerio en 5 años. Hay una alta probabilidad de que muchos de ellos no tenían un llamado. Por eso les fue fácil abandonarlo. Por eso no tuvieron perseverancia muchos de ellos. El ministerio no es fácil, tiene sinsabores, tiene dolores de cabeza, tiene dificultades, tiene heridas, tiene ofensas. Todo eso es verdad. Pero cuando tú tienes un llamado, el llamado te mantiene en la posición muchas veces. Es como alguien le preguntaba a un pastor en la ciudad de Manhattan, pastoreando en una área difícil de la ciudad de New York, y él le decía a fulano, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí en medio de toda esta dificultad y esta prostitución y esta droga y todo lo demás y los crímenes? Y él dice, lo que ocurre es que hay un rabino judío que se crucificó hace 2000 años y él no me deja ir. Eso es. Ese es el sentido pesado del llamado. No me deja ir. Tú puedes tener dones, talentos, preparación académica, pero si tú no tienes un carácter, para enfatizar ahora el carácter, no tienes un carácter santo, tú vas a carecer del poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede morar en mí, el Espíritu de Dios no mora en mí en porciones. Cuando Él viene a morar en mí, Él viene a morar en mí en su plenitud. Pero la manifestación o llenura de ese Espíritu a través de nuestras vidas depende de nuestras vidas de santidad. Cuando la palabra de Dios habla de entristecer al Espíritu, está hablando muchas veces de la restricción, de la autorrestricción que el Espíritu hace de su poder al manifestarse a través de una persona en vista de su grado de obediencia, desobediencia, santidad, dedicación y demás de esa persona. Entonces yo tengo que asegurarme de que yo tengo un llamado que es interno en primer lugar, la convicción que yo tengo de parte de
de Dios, de que Él me ha llamado. Yo necesito un llamado externo de aquellos que están siendo ministrados, que confirman que yo tengo un llamado. Hace un tiempo atrás que yo tuve una entrevista con un pastor amigo, 10 años en el pastorado, relativamente joven, pero ya tenía 10 años en el pastorado. Él me cuenta su historia de 10 años, una historia pecaminosa incluso que había vivido, oculta y demás, nadie conocía. No había sido adúltero físicamente, pero tenía una historia pecaminosa y al final yo le pregunté que si realmente él creía que era cristiano. Y yo le dije, yo sé que la pregunta para ti tiene que ser ofensiva, pero tú me conoces, yo no quiero ofenderte, somos amigos. Pero yo no creo que te amo si te dejo ir sin preguntarte. Y yo no quiero que tú me contestes, yo creo que tú te vayas a la casa, ven en una semana y tú me vas a responder y yo te voy a creer lo que tú me respondas, porque no soy Dios ni vivo dentro de ti, ni soy un juez. Yo simplemente estoy aquí como tu amigo, tú has venido para escuchar consejo pastoral y dentro de eso yo he querido hacerte la pregunta. Bueno, la semana él vino y me dice, Miguel, yo no soy cristiano. La razón por la que estoy trayendo eso a colación es que yo puedo incluso pastorear, no solamente sin un llamado, yo puedo pastorear sin ser cristiano. Él se fue al mundo, eventualmente regresó, se convirtió, regresó, hoy no está pastoreando, obviamente, pero yo le pregunté, ¿qué pasó? Me dijo, hace 10 años la gente comenzó a decirme que yo tenía un llamado y que yo lo que estaba era de rebelde y que yo estaba huyendo como Jonás, pero yo no sentía eso. Y por la presión de las personas, yo acepté la posición pastoral. Yo le dije, ese es el problema. El llamado comienza por mi convicción interna de que Dios me ha llamado. No termina ahí, pero comienza ahí. Si yo no tengo eso, nadie puede venir a mí a decirme que Dios le ha hablado de que yo tengo un llamado al pastorado, porque Dios debe decirme eso a mí primero. ¿Usted no cree? Yo no creo que es el vecino que debe decirme, tú debes ir a Nueva York. No, yo debo tener una razón primera y el vecino decir, cuando me escucha, ¿sabes qué? Oyéndote, escuchándote, yo creo que sí, después de todo. Mira por qué yo pienso que sí, pero después de haberte escuchado. Y de ahí la necesidad de que yo tenga certidumbre de mi llamado y luego que, habiendo abrazado el llamado, yo me haya dedicado a cultivar el carácter para esa posición. ¿Qué es lo que hace un pastor? Estamos tratando de preguntarnos qué es un pastor, qué es lo que hace a un pastor. No es su reputación, eso es lo que la gente, el hombre piensa de mí, es mi carácter, lo que Dios cree que yo soy, o lo que Dios sabe que yo soy. Lo que hace a un pastor no es su conocimiento, hay mucha gente con doctorados en Biblia, mucho conocimiento, y a la hora de pastorear no han podido pastorear sabiamente su iglesia, porque el conocimiento no es suficiente. La sabiduría es la aplicación del conocimiento a situaciones difíciles de la vida por medio de la llenura del Espíritu Santo de esa persona que tiene el conocimiento y ahora tiene la iluminación del Espíritu, y cuando es aplicado, los conflictos son resueltos sabiamente y son vistos sabiamente. El pastor necesita más que conocimiento, él necesita sabiduría. De ahí el énfasis del libro de Proverbios acerca de la sabiduría y la sabiduría y la sabiduría. Lo que hace un pastor no es su título, es su testimonio. En la época de Jesús, Pilato tenía el título, Jesús tenía el testimonio. En la época de Moisés, Faraón tenía el título, Moisés tenía el testimonio. Y cuando no hay paredes donde colgar títulos. Te puede llevar los títulos, pero no puede hacer nada con ellos. Yo no estoy en contra de la preparación académica, yo simplemente quiero volver a decir, el título no es mi garantía para pastorear. Yo necesito un testimonio antes que el título. Y lo que hace un pastor no es su capacidad para jefear, ser jefe, no sé si ustedes tienen esa palabra, pero nosotros la usamos en nuestro país, o delegar, sino su capacidad para servir. Lo que distingue a un líder no es cuánta gente él tiene bajo su liderazgo, es a cuánta gente él le sirve.
Lo que marca a un líder, la marca distintiva de un líder, no es cuántos súbditos o siervos él tiene, sino a cuántos él les sirve. Y el Señor Jesucristo, lavando los pies, es la mejor ilustración de eso. Tratando de explorar entonces un poco más acerca de qué es lo que es un pastor, qué lo hace, yo quisiera abordar estas palabras. La palabra pastor, anciano, obispo, es básicamente diferentes palabras para referirse a una misma función. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Cada cosa que enseñemos necesita ser anclada en la palabra, porque de lo contrario es una opinión que la podemos dar, pero tengo que calificarla de opinión. En este caso, esto es lo que la palabra revela. La palabra anciano es presbuteros en el lenguaje original y simplemente significaba alguien que era blanco en cana, alguien de cierta edad y que por tener cierta edad había adquirido cierta sabiduría. Y la palabra anciano era usada más allá del contexto de lo que es un pastor de una iglesia. La otra palabra es obispo o episcopos, de donde viene la palabra episcopal, que es un overseer, un supervisor, en este caso de ovejas. Y finalmente la palabra pastor, que aparece poco, de hecho, en el Nuevo Testamento, es poimen, o poimen, que implica básicamente a alguien que está pastoreando, que está cuidando, alimentando las ovejas. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver un pasaje de Pedro, donde las tres palabras son usadas al mismo tiempo, hablando de la misma persona o del mismo cargo. Escucha, por tanto los ancianos, primera de Pedro 5:2, los ancianos, ahí la palabra es presbuteros. Entre nosotros, exhorto yo, anciano, Pedro el apóstol dice, yo también soy un anciano, porque es la misma palabra para pastor o anciano o obispo. Yo exhorto, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorear, poimanó. Le está diciendo a los ancianos que pastoreen, porque es la misma palabra, es el mismo sentido de la palabra. Poimanó el rebaño entre ustedes, velando episcopeo, la palabra episcopo, velando por él, por el rebaño, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. De manera que estas tres palabras se refieren a un mismo oficio. Ahora, de manera local, diferentes iglesias pueden hacer uso de esas palabras de manera distinta, reconociendo que es un uso local. Por ejemplo, en nuestra iglesia, nosotros tenemos la costumbre de invitar a alguien, por ejemplo, a ser anciano, y lo hacemos parte del cuerpo pastoral o de ancianos, y él comienza a hacer funciones de anciano. Él aconseja, él casa, él bautiza, pero esperamos frecuentemente a que él haya sentido un llamado a tiempo completo para el ministerio. En ese momento lo ordenamos como pastor. Eso es una costumbre local. Yo no quiero decir que esa es la manera de hacerlo. Ya hablamos de cómo la palabra lo menciona, pero esto es una costumbre local que hemos adoptado para reconocer a aquellos que han sido llamados por completo a dedicarse al ministerio versus otros que son más bien lo que llamamos ancianos laicos, donde ellos ejercen una función pero siguen sus trabajos seculares. Pero eso nos ayuda a entender lo que es un anciano, un pastor o lo que es un episcopo, un obispo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para esa función? ¿Qué revela la palabra? Porque lo que revela la palabra es la autoridad que yo necesito, a la que yo necesito someterme. Escucha lo que Pablo escribe a Timoteo en su primera carta 3, capítulo 3, versículos 2 al 7. Un obispo, ahí está la palabra, episcopos. Puede poner la palabra presbuteros, ahí anciano, o poimen, la palabra para pastor. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. Si yo me detengo ahí, básicamente, yo leí todo el texto. Todo lo que sigue es las áreas donde él debe ser irreprochable. Esta es la gran sombrilla. Y Pablo lo que está tratando de decirle a Timoteo ahora, déjame explicarte dónde y cómo él debe ser irreprochable. Él debe ser irreprochable a la hora de ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar,
Está en otro color ahí en su slide, porque para diáconos esto no es un requisito que está presente. Eso es un requisito mandatorio para el anciano. Esa es su función primaria. Es enseñar, alimentar las ovejas. No dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Nosotros vamos a revisar esas características, por lo menos vamos a dar algunas pinceladas. Pero cuando Pablo le escribe a Tito, él básicamente repite estos requisitos, pero hay algo que Tito menciona, que por lo menos aparece en las traducciones, en las traducciones modernas y consideradas más literales. Y es algo que yo sé que crea controversia y a la hora de las preguntas yo sé que va a surgir, pero no nos vamos a pelear hoy, porque aquí no vinimos a eso, vinimos a revisar la palabra. Tito 1, 6-9, esto es, si alguno es irreprensible, ahí está la palabra irreprochable, si alguno es, esto es un requisito para todo el mundo, literalmente. A veces pensamos, esos son los requisitos que un pastor debía. No, y tú también. Yo no creo que Dios dice, los pastores deben ser maridos de una sola mujer, pero tú puedes tener 2 o 3. Yo no creo. Los pastores pueden ser sobrios, pero tú puedes tener una vida trivial y superficial y de payaso si tú quieres. Yo no creo. Esto es, si alguno es irreprensible, si alguno llena los requisitos, entonces él puede ser considerado para anciano. Si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, si alguno es marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes. El texto de Tito, la palabra que usa en el original, epistas, la Biblia de las Américas, la ESV en inglés, la New American Standard, las traducciones consideradas más literales, la traducen como esto, como hijos creyentes. Traducciones antiguas como King James, Reina Valera, la traduce como hijos fieles. No acusado de desilusión y de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Una semana antes de nosotros venir para acá, estamos examinando oralmente a uno de nuestros ancianos para ordenarlo el próximo mes como pastor. Y creo que su examinación duró unas 4 horas. Las primeras 2 se pasaron en esto. Revisión de dones, talentos, llamado, carácter, durante 2 horas. Porque queríamos estar claros nosotros y que él tuviera claro aspectos vitales de lo que es su carácter, de lo que es su llamado, de lo que son sus dones, que él entendiera eso. Porque sin eso, todo lo que sigue no tendría ninguna relevancia, era irrelevante. Tú puedes estar muy bien preparado, todo lo que siguió fue preguntas doctrinales y académicas, pero sin esto primero nosotros no podíamos avanzar. Y teníamos ahí 5 o 6 pastores distintos y todos estábamos de acuerdo en que esta era un área necesaria a escudriñar con detalles. Ok, hablemos entonces de esas características. Irreprochable, la primera palabra. No dice sin pecado, porque eso no existe. Anengletos es una palabra en el original que más que implicar no tener pecado, porque entonces nadie podría pastorear, pero es alguien que es un modelo de virtud. Es alguien que tiene un carácter íntegro. Es alguien que no tiene que ser llamado a rendir cuentas. Eso no dice que nosotros no debiéramos rendir cuentas. Nosotros en los retiros pastorales que hacemos nos rendimos cuenta unos a otros. Pero el punto es que mi caminar no esté ahora en entredicho, en entrejuego, hasta el punto que mis pastores u otros tienen que llamarme a decirme, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que ocurre en esta área de tu vida? ¿Qué es lo que se está diciendo? Entonces es alguien que no tiene que ser llamado a rendir cuentas. Es alguien que no es acusable de. Tiene un caminar. La razón por la que él necesita ser irreprochable
es porque cuando nosotros nos paramos aquí, hermano, nosotros representamos a Dios. Nosotros no somos el vicario de Cristo, como quizás el Papa dice, ¿verdad? Y como Roma enseña. No, eso no es. Pero de alguna manera yo represento a Cristo. Cuando yo abro su palabra, yo voy a hablar en nombre del Señor, en nombre de Dios, y eso no es poca cosa tampoco. Y por tanto, mi estilo de vida debe respaldar esa palabra. De ahí es que nosotros elegimos para el ministerio nuestro esa combinación de palabras, integridad y sabiduría. En inglés, por razones simplemente de cómo rima, es wisdom and integrity. La sabiduría de Dios respaldada por un testimonio de integridad de parte de los líderes que están detrás del ministerio. Eso es lo que queremos decir. El apóstol Pablo estaba tan consciente de la irreprochabilidad de su vida que él decía, ser imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que un hombre, en este caso Pablo, pueda liderar de una manera que tenga las agallas para decir, ¿sabes qué? Sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Lo que Pablo está diciendo, Cristo no está aquí encarnado ahora para que lo puedas ver y seguirlo. Nosotros somos los representantes de Él. Yo he encarnado su verdad, yo he abrazado su verdad, la estoy viviendo. Sígueme. Porque cuando me sigas, estarás siguiendo la verdad que yo he abrazado. La otra razón para la irreprochabilidad de mi vida es que cuando mi vida no está en concordancia con las enseñanzas de la palabra, mi vida no permite que otros escuchen la enseñanza. Y el pastor puede estar predicando, o el profesor de escuela dominical, y alguien está diciendo, sí, eso dice él, pero ¿por qué él no se mira a sí mismo? ¿Por qué él no mira tal cosa? ¿Por qué no mira a su familia? ¿Por qué no mira? Eso es importante. Y cuando tú revisas las características, entonces la irreprochabilidad necesita ser en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, en el trabajo y en mis relaciones. Tú encuentras cada una de esas cosas de una u otra manera representada. Hay buena reputación con los de afuera. Ahí está el trabajo y está la sociedad. Habla de mi familia, mis hijos, debe estar en sujeción. Ahí está el hogar. Están mis relaciones también. Y habla de cosas que yo tengo que hacer con mi iglesia. De manera que la irreprochabilidad es en todos los ámbitos. Y eso es importante recordarlo porque hoy en día nosotros hemos aprendido a ver la fe cristiana como un uniforme que nos ponemos el día que venimos a la iglesia y nos quitamos el lunes. Y uno lo ve eso muchas veces, incluso en la manera de hablar o de vestir. Nos vestimos de una manera modesta para ir a la iglesia y nos vestimos de otra manera completamente secular para ir al trabajo. Y entonces decimos, no, pero yo no podría usar ese vestido para ir a la iglesia. En otras palabras, yo entiendo que cuando yo voy a ir a la iglesia, el Espíritu Santo entra dentro de mí, yo lo voy a honrar, y cuando yo voy a trabajar, el Espíritu Santo se me sale, y ahora yo puedo vestir y hablar de otra manera y comportarme de otra manera, o ya yo no tengo que honrar al Espíritu Santo. No, yo soy lo que soy de lunes a domingo. Y cuando la palabra me llama templo del Espíritu Santo, yo soy eso 7/24. 7 días a la semana, 24 horas al día. Y de ahí la necesidad de la irreprochabilidad en todos los ámbitos. La irreprochabilidad va a implicar una vida de santidad, sin lugar a duda. Y esa santidad es la marca número 1 de aquellos que quieren servir a Dios. Yo no sé cómo nosotros pasamos por alto eso, pero todo lo que se relaciona con Dios en la palabra de Dios es llamado santo. Su palabra es llamada santa, la tierra prometida es llamada la tierra santa, los ángeles son llamados santos, los creyentes son llamados santos. Cada cosa, la ciudad de Jerusalén es llamada la ciudad santa. Y de esa misma manera, el predicador, el pastor que es llamado por Dios, si quiere relacionarse con Dios, él tiene que vivir una vida de santidad, porque todo lo que se relaciona con Dios debe ser marcado, caracterizado por santidad. De hecho, en los requisitos para ser pastor que Pablo le da a Tito, la palabra santo aparece ahí de manera especial. Lamentablemente, en nuestros días, esa santidad se ha ido yendo por borda y una de las razones principales es la sensualidad de la generación en la que vivimos. Estadísticas recientes hablan de que en Estados Unidos, y me refiero a Estados Unidos no por lo cercano que está, sino porque es una sociedad que lo estudia todo. Y entonces cuando se habla de pastor y de iglesia, estamos todos estudiados también.
pero esas estadísticas recientes hablan de que mensualmente hay 1.500 pastores que abandonan el ministerio. 1.500. La razón para citar eso es en este contexto, porque las dos razones principales del abandono del ministerio de esos 1.500 pastores es problemas de sexualidad y problemas financieros. No dificultades de que el dinero no me da, sino falta de integridad en el manejo de finanzas. 1.500 y la mayoría tiene que ver con esas dos áreas. De ahí entonces la conclusión, la santidad no es un valor que está siendo abrazado por aquello que estamos llamados a el ministerio pastoral. Esta es una encuesta relativamente vieja, quizá tiene 10, 12 años ya, las cosas quizás estén peores hoy, pero la revista Leadership Magazine, revista de liderazgo, es una revista que es leída mayormente por líderes y pastores. Se hizo una entrevista anónima a 1.000 pastores, y en esa entrevista el 12%, 1 de cada 8, había cometido adulterio. El 23% había hecho algo que había sido considerado sexualmente inapropiado. Otra revista, Christianity Today, entrevistó anónimamente, una encuesta escrita a 1.000 suscriptores. El 23% de ellos, 1 de cada 4, había cometido adulterio y el 45% declaró que había hecho algo sexualmente inapropiado. Ken Hughes escribió un libro, Disciplinas de un hombre piadoso, que quizás está aquí en la librería, y si lo tienen se lo recomiendo grandemente. Y él dice en ese libro, él habla de esta estadística y hace este comentario: la iglesia de hoy es corintia en esencia. Es grave esto, extremadamente serio. Nosotros lo vemos en nuestro país, pero lo vemos en las demás naciones cuando visitamos. Y eso es algo a lo que nosotros tenemos que prestar atención. Porque el impacto de la iglesia va a depender de la santidad de sus líderes y de sus miembros. Dios quiere usar su iglesia, pero Dios va a usar una iglesia que está preocupada por vivir una vida de santidad. Cuando la iglesia le pierde el respeto a la santidad de Dios, hay consecuencias medibles, visibles, en el ámbito de la iglesia. Aquí hay algunas de las cosas que yo quería decir. La iglesia hoy en día comenzó perdiéndole el respeto o el interés a la santidad de Dios. De manera secundaria, entonces, la iglesia dejó de disciplinar sus miembros. Cuando nosotros comenzamos la iglesia, que hablamos de esto, normalmente en Santo Domingo no es algo que eso se hace con frecuencia o a veces quizás nunca, o casi nunca, dependiendo del círculo en el que te encuentres, pero alguien nos dijo, tú vas a vaciar la iglesia. Y realmente Dios ha llenado la iglesia. Porque cuando Dios es honrado, Él honra en retorno. Cuando la iglesia le pierde el respeto a la santidad de Dios, el mundo le pierde el respeto a la iglesia. Eso es lo que ha ocurrido hoy en día. Lamentablemente, el nivel de respeto o el nivel de la atención, el interés que el mundo le presta a la iglesia no es lo que era hace 100 años, 50 años atrás. El mundo no cree en la iglesia. Los hijos de líderes frecuentemente rechazan la iglesia. Tenemos una crisis hoy, el de la próxima generación. Es una crisis que a mí me carga, porque el futuro de una nación, el futuro de la iglesia descansa en la próxima generación. Y si la próxima generación está rechazando la iglesia, ¿qué nosotros vamos a tener en la próxima generación? Nos va a pasar como en los tiempos de Josué. Donde en los tiempos de Josué conocía a Dios. Próxima generación, los ancianos de Josué, dice el texto, conocieron las obras de Dios. Y los hijos de los ancianos, la tercera generación, ni conocieron a Dios ni sus obras. Y fueron entonces esclavizados. Eso ha dado lugar a que la iglesia haya perdido su poder de impacto, de influencia en muchos lugares. Y una de las cosas que menciono con frecuencia, porque lo vemos al viajar, pero está documentado, está escrito. Resulta que en Latinoamérica hay regiones donde supuestamente hay un 60% de creyentes evangélicos. 50, 40. Esas mismas naciones
tienen hoy los índices más altos de droga, de criminalidad, de corrupción, de violencia, de cárceles, de sexualidad, de todo lo que tú quieras. Entonces parecería que América Latina es cada vez más evangélica y cada vez más corrupta. ¿Dónde ha estado la iglesia? ¿Dónde ha estado el impacto de la iglesia? Ese no es el récord histórico de los avivamientos del pasado, donde tú veías grandes cantidades de personas convirtiéndose. La iglesia va a sobrevivir, la iglesia no va a perecer, las puertas de la no prevalecerán contra ella, pero el pueblo de Israel que se fue a Babilonia en el exilio, de esa misma manera la iglesia pudiera terminar en Babilonia, no necesariamente en una nación externa, pero esclavizada dentro de su propia nación, siendo perseguida. Yo creo que es camino en esa dirección a que vamos. A menos que Dios haga algo y su pueblo responda a lo que Dios está haciendo. La efectividad de una iglesia es directamente proporcional a la santidad de su liderazgo. Todo esto que yo estoy mencionando es en el contexto de la vida de irreprochabilidad y de santidad del pastor. Porque lo que quiero ver no es simplemente lo que eso implica, sino cuáles son las consecuencias cuando eso no se tiene en cuenta. La efectividad de una iglesia es directamente proporcional a la santidad de su liderazgo. Porque de esa misma medida las ovejas prestarán atención a lo que es la santidad de Dios. Líderes no santos estorban, nosotros estorbamos el trabajo de Dios con nuestra pecaminosidad. Es como que le ponemos un tapón, por así decirlo. Hay una historia de años atrás en un pueblo lejano en los Estados Unidos que tenía un manantial. Y el manantial había sido en un momento dado, fue como canalizado de forma tal que ahora el agua salía a través como de un tubo hacia abajo. Y un día de repente el agua dejó de fluir. Se pasaron varios días sin agua hasta que finalmente decidieron subir hasta arriba a ver qué estaba pasando. Y realmente se había producido un tapón con hojas y ramas y demás de lo que era esa boca de tubo, como le llamamos. Y tan pronto eso fue quitado, pues el agua comenzó a fluir. Bueno, de esa misma manera pudiéramos pensar en el Espíritu Santo que mora en nosotros y cómo mi vida de pecado puede taponar el fluir de su poder a través de mi vida en la medida en que yo no he respetado la santidad de Dios. La santidad es algo que se cultiva. Dios me da santidad el día que me llama, pero yo tengo que cultivarla de ahí en adelante. Y el cultivar la santidad va a requerir sacrificio, va a implicar un costo que yo tengo que pagar todo el tiempo, va a implicar renuncias en ocasiones, definitivamente va a implicar sumisión a la voluntad de Dios, va a implicar a rendir cuentas, que yo quiera someterme a que otros me pregunten qué está pasando aquí, o que yo pueda espontáneamente decir esto es como mi vida está o como mi vida no está. Y va a requerir disciplina. Eso es una vida de santidad, es una vida que se somete, es una vida que rinde cuenta, es una vida que disciplinada, es una vida organizada, es una vida que hace sacrificios y hace renuncias. Mi carne va a desear cosas hasta el día que yo me muera, pero yo no tengo que decirle que sí a mi carne, yo tengo que domesticar mi carne, tengo que someter mi carne. Lo que el apóstol Pablo decía, yo golpeo mi carne, precisamente para que ella no lo lleve por caminos indebidos. Estas son consecuencias de cuando el pastor no tiene en cuenta la santidad de Dios. Cuando el pastor le pierde el miedo a la santidad de Dios, la gente que él lidera le pierde el mismo miedo, pero al pecado. Cuando el pastor le pierde el miedo a la santidad de Dios, y con eso yo quiero decir, le pierde el respeto, la honra, la gente que él está liderando le pierde el miedo al pecado. Cuando nosotros le perdemos el miedo al pecado, el pastor y sus ovejas se apartan de Dios. No nos damos cuenta porque eso va ocurriendo de una manera paulatina, a manera de una espiral. Ese pastor apartado de Dios, ese liderazgo apartado de Dios, comienza a ser seguido por las ovejas. Pero saben que la iglesia no se detiene, la iglesia continúa sus actividades religiosas y la iglesia continúa bautizando, casando, enterrando, aconsejando, predicando, evangelizando, y las actividades religiosas convencen a la iglesia y a su liderazgo de que Dios no se ha apartado. Yo creo que una de las peores, quizá la peor palabra en el Antiguo Testamento, en un momento dado para hablar de cómo Dios se retira, es la palabra Ichabod. La gloria se ha ido. Cuando Dios decidió retirar su gloria,
en medio de su pueblo. Yo no creo que en el lenguaje hebreo haya ninguna otra palabra peor que esa. Dios se fue. Eso no implica que mi salvación se perdió, no, pero la gloria de Dios manifiesta, la presencia manifiesta de Dios, activa en una iglesia, trabajando, cambiando vida, cambiando matrimonios, salvando gente. Eso comienza a disminuir, a menguar. El gozo, el deseo, el entusiasmo, la pasión, todo eso comienza a menguar, todo eso se va. Hay una apatía espiritual. Estamos todavía salvos, pero somos apáticos, no tenemos deseo, no tenemos motivación. Ahora de repente lo que nos motiva es nuestro trabajo, el avance de mi vida secular, de mi carrera profesional, porque en realidad todo eso que antes sí existía se perdió. Y entonces esas actividades religiosas nos convencen que Dios no se ha ido y el pueblo aprende a vivir contento sin la presencia manifiesta de Dios. ¿Te imaginas eso? Que nosotros aprendemos a vivir contentos, satisfechos sin la presencia manifiesta de Dios. La gente puede venir y nadie puede decir, wow, ahí estuvo Dios esta mañana, pero estamos contentos. Hay un Ichabod. Y yo creo que hoy en día hay un Ichabod de muchos púlpitos, donde la palabra sale, pero no hay gloria de la palabra, no hay gloria de la exposición, no hay gloria de la enseñanza. Eso tiene que cambiar. Y lamentablemente, si Dios retira esa gloria, el mundo que está afuera nunca va a tener un encuentro con el Dios a quien servimos. No puede, porque su presencia manifiesta no está entre nosotros. Y entonces perdemos efectividad. Y llega un momento en que perdemos el candelabro, como Dios le dice a la nación de Israel a través de el profeta Oseas. Te he rechazado como sacerdote. Israel era la nación sacerdotal, la nación que estaba llamada a servir de intermediaria entre los pueblos paganos y Dios. El llamado en esa época no era ve y di a las naciones, no, era ven y ve a Israel, mi nación. Yo he hecho una nación, la he separado, vengan y vean. Pero como Israel no hizo su función, Dios le dice a través del profeta, o sea, yo te he rechazado como sacerdote. Y todavía no han recobrado dicha posición. Todo eso bajo la necesidad de la irreprochabilidad de nuestra vida, la necesidad entonces de vivir en santidad, y rápidamente, porque el tiempo ha ido pasando, algunas cosas acerca de otras condiciones. Marido, aner, de una sola mujer, gunaikos. Noten que no dice cónyuge de un solo cónyuge. ¿Cierto? De manera que de una forma indirecta Dios me está diciendo, yo he llamado al hombre al pastoreo. Marido, si hubiese sido indistintamente, hubiese dicho marido o mujer de un solo cónyuge. O cónyuge de un solo cónyuge, no dice eso. Yo tengo que ser fiel a mi esposa físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Por eso Cristo dice que cuando miramos a una mujer con ojos lujuriosos para codiciarla, ya comete adulterio. Bueno, eso no me descalifica, porque la iglesia estaría en problema, pero si yo tengo que tomar eso como algo serio. Dios quiere que el pastor no sea una persona divorciada, a menos que quizás haya una razón bíblica, como el adulterio de su cónyuge que haya ocurrido y donde él haya sido una persona completamente inocente. El pastor que cae sexualmente, yo sé que esta opinión no la comparte todo el mundo y es una de las cosas por las que no vamos a pelear, pero yo creo que pudiéramos hablar de razones para pensar de esa manera. El pastor que cae sexualmente, entendemos nosotros y otros, perdió su derecho de pastorear y liderar. Si usted lo entiende diferente, yo lo respeto y podemos ponernos de acuerdo en estar en desacuerdo. Pero yo creo que cuando nosotros mantenemos el estándar a ese nivel, nosotros contribuimos a honrar esta posición y a honrar los requisitos. Marido de una sola mujer. Quizás eso pudo haber pasado antes de mi llamado, por ejemplo. Pero una vez yo llamado, ahora ya no soy marido de una sola mujer. ¿Cómo lleno ese estándar? Ya no lo puedo llenar para el resto de mi vida. Cuando yo voy al libro de Proverbios, rápidamente, Proverbios 6, 29 al 34, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, cualquiera que la toque no quedará sin castigo.
No se desprecia el ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, mas cuando es sorprendido paga 7 veces, tiene que dar todos los bienes de su casa. El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Hermanos, David hizo esto hace 3000 años.